Ok, buenos días queridos, bueno verles nuevamente por este medio. Es bueno poder también eh, juntarnos también y comenzar también nuestra sección de preguntas y respuestas a una perspectiva bíblica de la vida. Así que obviamente darle gracias al Señor por este tiempo y vamos a orar. Vamos a comenzar de esa forma y pidiéndole también la guía al Señor en todo lo que podamos aprender en este día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y gracias porque tú eres quien nos bendice y nos ayuda, Señor. Te pedimos que seas tú hablando y guiando nuestras vidas con tu palabra, Señor. Dirígenos conforme a tu verdad. Y gracias por todo lo que tú haces, Señor. Te pedimos que seas tú obrando y transformando nuestras vidas, Señor, a la imagen de tu Hijo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, vamos a empezar obviamente con la primera pregunta que tenemos. Hace un tiempo atrás un hermano me preguntó sobre Génesis, capítulo 9. Si tienen su Biblia ahí, van a notar que en ese texto habla del pacto que Dios hace con Noé. Y una de las cosas que van a notar rápidamente, obviamente, es que dice que Cam vio la desnudez de su padre. Entonces, obviamente es bueno poder contestar la pregunta que me hicieron ahí. De hecho, la contesté por ese medio. Y obviamente es muy bueno también contestarla por este. ¿Qué significa el hecho de que Cam haya visto la desnudez de su padre? Así que quiero obviamente ir al texto. Así que si tienen su Biblia ahí, como les dije, en Génesis capítulo 9. Un segundo acá. Verso 18, dice así hacia adelante. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, o Sem, Cam, Jafet y Cam, es el padre de Canaán. Estos son los tres hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová Dios, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, obviamente la pregunta era, ¿a qué se refería o a qué se refiere el texto bíblico cuando habla de que Cam vio la desnudez de su padre? Bueno, hay que entender obviamente, primeramente, antes que todo, que hay enseñanza o hay doctrinas en la Biblia que no son enseñanza fundamental. No afectan en realidad mayormente al creyente, independientemente de la interpretación que se tenga. Y este pasaje es uno de esos, de ese tipo de enseñanza que en realidad nos va a afectar mayor o menor grado la enseñanza o lo que el creyente pueda entender o comprender. Entendiendo eso, entendiendo obviamente que no es una enseñanza o una doctrina fundamental, hay que entender que dentro de ese texto hay tres posiciones o tres líneas que se pueden entender y que se deben entender. Una de ellas tiene que ver base a una interpretación literal, vale decir, algunos piensan de que cuando dice que vio la desnudez de su padre en realidad es literal. Él vio, o en este caso Cam la desnudez de su padre, lo vio desnudo, ebrio en su tienda, y eso produjo obviamente las consecuencias que vemos posteriormente. Esa es una de las interpretaciones.
Otra segunda interpretación tiene que ver con que el hecho de que Cam haya visto la desnudez de su padre tiene que ver, algunos piensan, con una violación. Ya van a citar obviamente Levítico, eh, cuando dice que no verás la desnudez de tu padre o no verás la desnudez de tu madre, porque la desnudez de tu padre verás, etcétera, etcétera. Entonces, algunos piensan que él violó a Noé y, y no solamente en eso, entendiéndose que el hecho de ver la desnudez era un eufemismo para básicamente dar a entender el acto sexual. Así que algunos piensan que cuando dice que Cam, perdón, vio la desnudez de su padre, él violó a su padre. Esa es la segunda interpretación. Hay otra interpretación que dice que en realidad no pasó ninguna de las anteriores, sino que él tuvo relaciones sexuales con su madre. Obviamente citando nuevamente Levítico, que dice que no verás las desnudez de tu madre porque la desnudez de tu padre has visto. Así que esas serían obviamente las tres interpretaciones que encuentran dentro del texto. Ahora, entiéndase algo, que la ley condenaba este tipo de acto, ¿ya? De hecho, cuando vean Levítico van a notar ese acto como un acto que conlleva la muerte, ¿ya? Entonces, si ven ese pasaje en Levítico, como les digo, ejemplo, Levítico 18, dice del 6 hacia adelante, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, o para tener relaciones, yo Jehová. El 8, de la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, hijo de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y así empieza a hablar de la desnudez como básicamente un acto sexual también. Así que el problema con eso es que pensar que Cam, perdón, vio la desnudez de Noé, su padre, eso conllevaba muerte. De hecho, aún en la cultura preley, podríamos llamarlo, había también ese tipo de condenación. Por otro lado, creer que tuvo algo con relación a su madre también conllevaba un acto de juicio y involucraba muerte. Mi posición particular tiene que ver con que efectivamente vio la desnudez de su padre, literalmente. Y eso debido netamente a lo que dice Génesis, cuando dice que sus hermanos Jafet y Sem se volvieron vuelta a las espaldas para no ver la desnudez de su padre. Y creo que en ese contexto puede tener mayor relación. Ahora, como les dije, no es una doctrina fundamental, no es algo en lo que va a haber discusión, cada uno puede optar por lo que crea y vea en el texto que es mejor. Así que, queridos, si usted tiene alguna de estas posiciones, qué bueno que lo hay. Y si no sabía, ahí tiene una cosa interesante para estudiar. Pero dentro del texto de Génesis capítulo 9, hay tres posiciones correspondientes a lo que se cree sobre Sem, ¿ya? O Cam y Jafet, en este caso particularmente a Cam. Así que obviamente hay más para poder hablar, pero esas son básicamente las posiciones, como les dije, y la idea obviamente es poder estudiar el texto y ahí opte por la que sea mejor. Así que esa es la primera pregunta que tengo y obviamente que es bueno poder contestar. Otra pregunta que hace un poco de tiempo me hicieron es ¿qué pienso sobre Jefté? Y referente netamente a su hija. Si han leído el libro de los jueces y la historia de Jefté, en realidad van a notar que Jefté era uno de los jueces de Israel, ¿ya? Entonces, obviamente, en Jueces capítulo 19 se empieza a hablar un poco de la historia de Jefté, o en realidad se habla de la historia de Jefté, y él ofrece a su hija, le dice al Señor, Señor, si gano esta batalla, yo daré a mi hija como sacrificio. Y obviamente hay que entender un panorama más general del libro de Jueces. Algunos piensan obviamente y toman a veces cosas de ese libro como
como patrones, podríamos llamarlo, para poder implementar ahora. Ahora, deben entender que uno de los patrones o uno de los conceptos contextuales del texto es básicamente lo que dice el mismo Jueces. Cada uno dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y esa es la realidad. O en otra palabra, otra versión dice, cada uno hacía lo que le venía al corazón o a la mente. O sea, no había ley, no había, o sea, había ley, pero no había este deseo por seguir la ley de Dios. Por eso dice, cada uno hacía lo que él creía, o lo que su propio corazón creía que era lo correcto. De esa manera, cuando ven el libro de los jueces, van a notar a muchos jueces que ustedes dirían, este no parece en realidad un siervo del Señor. Ven en el caso de Barak y también esta profetisa, entonces, que es una jueza. Y uno dice, pero ¿cómo puede haber una jueza y una jueza llamada Débora y Barak? Bueno, porque en realidad el contexto, como les dijo, cada uno hacía lo que bien le parecía. En este tiempo vemos a Barak, un hombre en realidad temeroso, y vemos por otro lado una mujer que está haciendo lo que Dios quiere. Ahora, eso no es un muy buen ejemplo para tomar si entonces hay pastoras mujeres. No, el texto no dice eso. Hay que considerar el contexto, y el contexto habla de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en este contexto está Débora, que era profetisa. ¿Por qué? Porque en realidad los hombres de acá no estaban haciendo su labor, no estaban haciendo maestros. Si se fijan, en ninguna parte se ve al sacerdote o al profeta haciendo su labor. Cada uno hacía lo que quería. Y aquí vemos un tema contextual. Vemos también en el caso de Sansón, un conocido para todos nosotros, o los que hemos estado escuchando canciones o historias de Sansón, van a notar un hombre en realidad mujeriego. Y dice, ese es el patrón para seguir o hacer lo que Dios quiere. No, no es el patrón en realidad. Pero vemos ahí un hombre que Dios escogió para servirle. De la misma manera, cuando vemos a Jefté y este pacto que hace con Dios de poder establecer o ofrendar a su hija después de la batalla, muchos dicen, no, la mujer en realidad lo que hizo la hija fue que su pacto o el pacto que hizo Jefté fue dejar la virgen toda la vida. Lo que en realidad para la nación de Israel sería algo interesante, porque ellos pensaban siempre pensaron y siempre piensan hasta el momento muchos de los que siguen el judaísmo, que los hijos son una bendición del Señor. Van a ver el ejemplo de Ana, que ella pedía al Señor un hijo porque entendían que en herencia de Jehová son los hijos, y esa es una realidad para la nación de Israel. Ahora, entendiéndose así, cuando usted vea a Jefté, algunos piensan eso, y una de las posiciones es, como Barak dijo que su hija le iba a sacrificar, el sacrificio fue dejar la virgen toda la vida. Y por eso dice que fueron y la velaron. Estuvo 3 meses fuera de casa y después volvió para velar su virginidad. Ahora, el texto no parece decir o alucir a esa referencia de que fue su virginidad. Lo que el texto dice es que en realidad Jefté cumplió exactamente lo que le había prometido a Dios, que era el hecho de dar sacrificio o dar en sacrificio a su hija. Ahora, uno obviamente podríamos decir, ¿y Dios aceptó eso? En realidad, buena pregunta. Dios no acepta sacrificios de hombres, querido, excepto de uno, que es el Señor Jesucristo. Pero ese tipo de sacrificio Él nunca lo pidió. De hecho, el otro ejemplo que vemos está con Abraham, cuando dice, bueno, sacrifícame a tu hijo. Pero podemos ver en el contexto que era una prueba, obviamente, para Abraham. Confiado, obviamente, que Dios podía aún resucitar de los muertos a aquel en que en un sentido figurado lo volvió a recibir, dice Hebreos. Entonces, pensar en Jefté o en su hija como un sacrificio por la virginidad no es acorde al contexto. Lo que sí acorde al contexto me parece aún más palpable el hecho de que él en realidad sacrificó a su hija, la mató. ¿Ya? Obviamente, como les digo, tiene que ver netamente con todo lo que es el contexto. Ahora, obviamente no son patrones, como les dije, para seguir. Podríamos sacar aplicaciones, obviamente, de lo que no hay que hacer. Eso sí, podríamos sacar cosas de las que no hay que hacer, obviamente, pero no patrones de vida a la cual poder aferrar y decir, ok, como él lo hizo, yo también lo hago.
No, no son correctos porque obviamente su contexto está aplicado hacia otra nación y en segundo lugar su contexto no está hablando de cosas positivas, sino netamente un abandono de la ley de Dios por parte de la nación de Israel. ¿Ok? Hasta ahí sería la segunda pregunta. Quiero dar obviamente la oportunidad a alguien que te quiera hacer una pregunta en vivo y la deje obviamente plasmada, la pueda leer y poder contestar su pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer antes de poder seguir con alguna otra. ¿No? Ah, no, una. No sé si alguien tiene alguna pregunta de algún texto del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Ok, tengo una pregunta y obviamente hay otra que necesito un poco de tiempo. La pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna diferencia entre la nación de Israel y la iglesia? Y obviamente uno diría, wow, buena pregunta. Y sí, en realidad sí hay diferencias en relación a promesas que se hacen. Cuando vemos la nación de Israel, deben entender que eso hay un pacto que Dios hace con Abraham, donde él establece ah, tres grandes promesas. Una de ellas es tierra, otra es descendencia y la otra es bendición. Si notan, cada una de ellas están ligadas netamente a un aspecto físico. Cosas que se dan acá. Tierra, obviamente la tierra de Israel y su posesión. De hecho, a ellos les he prometido la tierra por heredad. Descendencia, recordando obviamente que Abraham no tenía hijo y que Dios le había prometido tener un hijo de su simiente, la cual sería Isaac y no Ismael. Y bendición, y lo podemos ver dentro del transcurso aún del mismo Abraham hacia adelante, como Dios ha bendecido a la nación de Israel y la ha preservado para cumplir así todas las promesas que él ha hecho a la nación. Así que generalmente son promesas terrenales. Podemos ver una promesa, un ejemplo del rey Mesías, que es una promesa terrenal, que él va a gobernar la tierra, y es verdad. Entonces, cuando vemos las promesas hechas a Israel en términos generales, son promesas terrenales, físicas. Cuando vemos las promesas hechas a la iglesia, van a notar que hay un abismo entre las promesas a Israel y la iglesia. ¿Por qué? Bueno, las promesas a la iglesia las pueden ver, o las bendiciones a la iglesia son bendiciones espirituales. Si ustedes ven Efesios capítulo 1 y toda la sección del capítulo de verso 13 al 15, van a notar que el mismo apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces marca una diferencia abismante sobre lo que son las bendiciones para Israel como nación y las naciones para la iglesia, donde están de todas las naciones, pueblos y lenguas. Algunos piensan que el hecho de que la iglesia tienen esta teoría mala, diría yo, o falsa, sobre que la iglesia suplantó a Israel. Error. La iglesia no suplantó a Israel, porque sería suplantar promesas hechas a Israel, y Dios no. Obviamente Dios, su pacto hacia Abraham fue un pacto incondicional. Él va a cumplir sí o sí sus promesas a la nación de Israel como nación. De la misma forma que Él va a cumplir sus promesas hechas a la iglesia, porque Él es fiel a lo que ha prometido. Pensar y mezclar estas cosas, querido, te va a llevar a malentender las escrituras de una forma grave. ¿Ya? Como les digo, algunos piensan que el término iglesia es aplicable aún dentro del Antiguo Testamento, y en realidad no es. Si bien el concepto general de iglesia en el Antiguo Testamento, o en el griego, es la palabra eclesia, que significa literalmente llamados fuera, también es aplicable, no solamente significa literalmente llamados fuera, sino que significa, o puede ser traducida, mejor dicho, como asamblea, como congregación, y son obviamente buenas traducciones también. Y en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, cada vez que en el Antiguo Testamento digo y la asamblea se reunió, la congregación se reúne, van a encontrar la palabra eclesía, pero no hablando de la iglesia
que aparece en Hechos capítulo 2, sino de la congregación del pueblo de Israel. Ya, básicamente puede ser la congregación de los ancianos que salían fuera de fuera del lugar y se congregaban en un lugar aparte, o obviamente de la congregación de Israel entera, en contraste a la nación, a las naciones gentiles. Entonces, pensar que la palabra dice eso y porque dice la iglesia es erróneo. Cuando hablamos de iglesia, cuando aparece en Mateo, dice básicamente: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos, no sé si no entienden, no quieren omitir la palabra edificaré. La palabra edificaré es básicamente lo que vean ahí, un futuro, no es pasado. Porque si fuese pasado diría edifiqué mi iglesia, pero no dice edifique, dice edificaré, futuro. Eso implica dos cosas. Implica una realidad de los actos de Dios, en este caso del Señor Jesucristo, de él edificar su iglesia, porque es de Él, y eso implica algo, una realidad. De hecho, lo vemos en Hechos capítulo 2 cuando desciende el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos. Y en segundo lugar, muestra, obviamente, no solamente una realidad, sino también un acto directo de Dios, en este caso del Señor Jesucristo y de Dios, de hacer lo que tenía que suceder, que era establecer la iglesia. Querido, pensar que la iglesia es lo mismo que Israel es no entender lo que dice el texto bíblico y no entender las promesas hechas a Israel físico, terrenal, y las promesas hechas a la iglesia. Entonces, querido, no confundamos pan ya con manzanas, son cosas totalmente diferentes, y no confundamos Israel con la iglesia. De hecho, pueden ver que el mismo Corintio, que dice que no seis tropiezos ni a judíos, básicamente, ni a gentiles, ni a la iglesia. Entonces ahí tienen tres aspectos: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Entonces tengan cuidado con mezclar ciertas partes de las escrituras como si fuesen todo junto. No es la realidad. ¿Ok? Así que vuelvo a decir, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera contestar, o que quisiera que pudiéramos contestar 10 minutos. No sé si alguien que en vivo, ya que están ahí conectados algunos, si tiene alguna pregunta que hacer para poder contestarla. Ya respondí 3. Una era sobre Noé y su hijo, Can. Sí, qué significaba ver la desnudez de su hijo, o ver la desnudez de Noé. Vimos también Jefté, qué pasó con la hija, si en realidad fue una virginidad perpetua o en realidad él lo mató. Y vimos también las promesas o la diferencia general entre Israel y la iglesia. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quisiera hacer antes de terminar esta sección. Quiero obviamente darle la oportunidad a alguien para poder también ayudarles con eso y avanzar. Puede hable ahora o calle hasta la próxima semana. No sé si hay alguien más que quiera hacerlo, que quiera tener o que tenga alguna pregunta de algo que ha leído, o que quiera saber algo también. No. Ok, queridos, entonces obviamente si nadie más tiene alguna pregunta, vamos a dejar ahí la sección de preguntas y respuestas. Y obviamente la idea es que si tiene alguna pregunta en la semana, anote su pregunta de algo que esté leyendo y que la pueda compartir también con los hermanos que estamos juntamente conociendo más del Señor. Así que, sin más que decir, vamos a orar, darle gracias al Señor también por este tiempo, y vamos a ok, buena pregunta, Leti. La pregunta esta dice, básicamente, la palabra del Señor fue una sola, ¿verdad? Todo sucedió como Él lo predijo. Entonces, ¿por qué hay otros evangelios que no dicen la verdad, como los mormones, testigos contra Jehová e incluso evangélicos? Gracias, buena pregunta. Bueno, creo que hay algo interesante en la Biblia que dice que aún los ministros de Satanás se disfrazan como hijos de luz. Y si hay algo obviamente que creo que Satanás siempre ha querido pervertir,
es el Evangelio. De hecho, vemos en 2 Corintios capítulo 4, dice que Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y creo que Él hace eso. Y lo hace también dentro de la iglesia en personas que dicen ser creyentes y no lo son. De hecho, tomando las mismas palabras de la hermana sobre los testigos de Jehová y los mormones, ellos salieron de iglesias que enseñaban sana doctrina. Nacieron básicamente, empezaron en iglesias bautistas, y de ahí salieron estas personas como Joseph Smith, entre otros. Entonces la pregunta es ¿por qué? Obviamente, entonces, ¿por qué hay otros evangelios? Y es netamente por eso, querida hermana, porque en realidad Satanás también se disfraza como hijo de luz, como ángel de luz, y obviamente no debemos sorprendernos de que también sus ministros ya se disfracen de lo mismo. Y en realidad no es solamente, hay muchos en la actualidad que dicen ser creyentes, dicen ser pastores de cualquier cosa menos del evangelio. Predican cualquier otro evangelio diferente, predican cualquier cosa, pero no enseñan las escrituras. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el mismo apóstol Pablo dijo que en los posteriores días habrían hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes crueles, etcétera, que toman por libertinaje las gracias del Señor. Entonces, ¿era algo que el mismo apóstol Pablo profetizó? Sí, que iba a pasar, pasa. ¿Y eso qué significa? No significa que obviamente hay otros evangelios. Y Pablo dice, si bien hay otros evangelios y hay otros señores, para nosotros ciertamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo. Ese es. Pueden haber otros evangelios, comillas, evangelios, pero en realidad el único evangelio que salva y transforma vidas es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. Así que creo que eso espero sea de ayuda, de forma general, pero eso es porque hay otros evangelios. Obviamente Satanás está actuando todavía, querida, en la vida, o queriendo entorpecer la obra del Señor. Lamentable a veces que pasen dentro del mismo círculo de creyentes, sí, como también Judas participó dentro del mismo círculo del Señor y lo entregó. Así que no debemos sorprendernos de ese tipo de personas. Así que, ok, vamos a orar, vamos a dar por terminar esta sección y vamos a pasar también a lo que nos compete. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque nos bendice, Señor, y porque en realidad ella, Señor, es el alimento que necesitamos para poder crecer y avanzar en la madurez hacia ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser prácticos, a ser, Señor, personas que te amen cada día más, y que al leer tu palabra nuestros corazones puedan latir, Señor, por tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Y ayúdanos, Señor, siempre a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, y porque sigue transformando y cambiando vidas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, algunos avisos, obviamente, van a darle la bienvenida a los que se están incorporando de a poco. Así que esperan al Señor que estén bien, que podamos seguir creciendo, que estén leyendo su Biblia. Así que obviamente es bueno verles por este lado también. Ahora, una de las avisos que queremos dar son los siguientes. Día lunes empezó el instituto con panoramas del Nuevo Testamento con el pastor Antonio. Así que los que quieran participar, háblele a él para que los pueda considerar dentro del estudio y le puedan mandar también los apuntes. Ya, así que están viendo la semana pasada lo que supera básicamente el periodo de los 400 años de silencio, cómo llegó Mateo para llegar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que serían los evangelios, ya, o los sinópticos con Juan. Entonces ahí están viendo con el pastor Antonio todo lo que es el panorama del Nuevo Testamento, y no se lo pierda. Es bueno poder tener una idea un poco más clara. Así que eso sería para el día lunes a las 20 horas en el Instituto Bíblico Berea. ¿Ok? Como dije, comuníquense con el pastor, él les va a ayudar con eso. Segundo,
El día miércoles, 20 horas, tenemos nuestro estudio bíblico o nuestro tiempo con el Señor, aprender de su palabra en la carta a los Efesios. Así que si quiere obviamente seguir aprendiendo de los Efesios, no se pierda ese tiempo y oportunidad para poder aprender más del Señor. Tercero, el día sábado, 20 horas, tenemos nuestro estudio del Evangelio o de la carta a los Romanos, perdón. Así que los que quieran estar, obviamente por motivo de que no tenía mi cargador del notebook, murió, se explotó, no sirvió. La semana pasada no pudimos hacer el tiempo o no pudimos hacer el estudio de los Romanos. Esta semana sí. Así que queridos, a las 20 horas por la aplicación Zoom vamos a estar ahí viéndonos también nuevamente avanzando con la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 1, ¿ya? Así que si quiere invitar a alguien más que quiera aprender, no hay ningún problema. Avíseme para poder incorporarlo al grupo y así poder tener el link de Zoom y poder conectarse. El día domingo, a misma hora, a las 10:30, tenemos nuestro estudio de preguntas y respuestas, una perspectiva bíblica de la vida. Así que si tienen alguna pregunta personal, de vida práctica o de texto, no hay ningún problema en hacerla. Pueden hacerla porque probablemente hay muchos más que tienen preguntas similares, ¿ya? Así que si quiere hacer preguntas, no hay ningún problema. Tiene ese tiempo para poder hacerla y poder responder las preguntas. El día también a las 11 tenemos nuestro estudio bíblico también de la carta a los Corintios y también poder aprender de ahí. Y a las 6 de la tarde hoy, Génesis, capítulo 2. Estamos ahí ya bien avanzados con Génesis, así que no se pierda el tiempo también en Génesis capítulo 2. Ya. Ahora, avisos también que queremos recordarles son, obviamente, la canasta de amor, querido, no se les olvide estar también dejando algo para compartir con los que tienen necesidad. Es bueno poder ayudar a otros y si puede tener, y si tiene, no sé, 1 kilo de arroz, azúcar, salsa de tomate o algo que quisiera compartir, puede venir a dejarlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Estas cosas se están repartiendo, querido, así que por favor, siempre es bueno tener algo para poder compartir con los hermanos y con las personas que necesitan. Así que eso es algo que queremos motivarle siempre a hacer con un corazón generoso y sobre todo en vista de la situación que está viviendo el país. ¿Okay? También recordar no solamente la canasta de amor, sino también las ofrendas, ¿ya? Es bueno, querido, recordar siempre eso, no solamente recordar ofrendar, sino recordar la intención por la cual ofrendamos, ¿ya? ¿Por qué hacemos eso? Porque es un medio para glorificar al Señor y también recordar no solamente que es un medio para glorificar al Señor, sino cuál es la intención con la cual debemos dar al Señor, no con tristeza ni por necesidad. Entonces no lo haga con esa intención, hágalo con el deseo siempre de que el Señor se glorifique. Y pídale al Señor, Señor, si voy a dar algo, permíteme darlo con ese corazón, con esa intención de poder participar también de lo que tú has hecho conmigo, de lo que tú me has dado, participar en algo para tu obra. Así que, queridos, recordar eso, recordar que obviamente hay cosas que cada mes se pagan y es necesario tenerlas, y las ofrendas se ocupan para eso, ¿ya? Eso no es para derrochar en otras cosas, sino realmente las cosas necesarias. Así que no tengo ningún aviso hasta ahora más de los que ya tenemos, así que la idea es poder, como he querido recordarles, 3 cosas importantes que siempre queremos hacer. Una, lea, estudie, medite y aplique por favor Biblia. Ya son cosas importantes que necesitamos estar haciendo siempre. Lea, estudie, medite y aplique su Biblia. Y eso le va a ayudar a crecer. ¿Ya? Segundo, ore por los hermanos y los enemigos. Ahí. Ore por los hermanos y los enemigos. Así que es bueno no solamente orar, sino orar por las personas. Ya la semana pasada o antes pasada habíamos hablado algo de eso. A veces ocupamos la oración para cualquier otra cosa, menos para las cosas importantes. Y pensamos que las cosas importantes son las cosas materiales, pero en realidad las cosas importantes y eternas son las espirituales. Que estemos orando por las personas
por la obra del Señor, para que el Señor siga levantando obreros, siga obrando en la vida de su iglesia, sigamos viendo vidas transformadas, sigamos viendo cómo el Señor provee, y eso creo que es tarea de cada uno de nosotros. Y tercero, predique el Evangelio, haga su trabajo, haga su labor, haga discípulos en todas las naciones. Así que, ¿cómo se hace? Bueno, abra su boca y póngase a hablar del Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Y va a notar, obviamente, que el Señor va a poner las palabras apropiadas para poder conversar y hablar de Él a otros que no le conocen. Así que, queridos, predique el Evangelio, hágalo, a tiempo y fuera de tiempo. Son cosas que hay que hacer, sí. Recuerda que el Evangelio, queridos, es un testimonio. Son los apóstoles fueron testigos, y nosotros somos testigos también juntamente con ellos de lo que el Señor ha hecho y lo que sigue haciendo. No solamente hizo en ellos, sino de lo que está haciendo en nosotros. Así que, sin nada más que decir, vamos a orar, y si tiene su Biblia a mano, vamos a ver qué dice las Escrituras para hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, y sea tú aplicando tu palabra a nuestros corazones, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Primera a los Corintios, queridos. Primera a los Corintios, capítulo 3. Primera a los Corintios, capítulo 3. Verso 1 al 9. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, hace unos años atrás, un hombre llamado Martín Lutero dijo la siguiente frase, y la cito, dice: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Y aunque parece irrisorio pensar en que Martín Lutero dijo eso, en realidad es una lucha que el creyente tiene todos los días. Vemos al apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es una realidad en el creyente, obviamente, que si bien somos regenerados, somos transformados, hay una lucha interna a diario que se llama el viejo hombre. Tenemos esa lucha, y el que dice que no la tiene, el que dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Todo hombre, toda mujer, nacida de nuevo, tiene aún ramificaciones del antiguo y viejo hombre. Puedes verlo. No sé si lo viste esta semana, no sé si lo viste al momento de despertar, o incluso lo estás viendo ahora. Pero esas son la naturaleza antigua, la vieja naturaleza, la corrupción de nuestro viejo hombre. La pregunta siempre es: ¿cómo podemos saber o qué es el hombre, el creyente carnal y el creyente espiritual? ¿Cómo podemos entender esa realidad a la luz de las Escrituras y qué dicen las Escrituras sobre eso? Y obviamente son preguntas que necesitamos contestar, porque probablemente vas a notar que hay cosas en tu vida que no están de acuerdo a lo que Dios dice. Hace unos años atrás me preguntaron
ah, sobre una hermana. Me dijo, ¿sabes qué? Tengo una hermana que hace mucho tiempo, cuando era más pequeña, fue a la iglesia. Parecía que tenía frutos, sabe Biblia, memorizaba las escrituras. Pero ahora ya no le interesa nada lo que tenga que ver con Dios, no quiere saber de Dios. Se ríe. Y la pregunta que hacía era, ¿es creyente o no es creyente? Y creo que muchos de nosotros podemos pensar y conocer y recordar personas de ese tipo. Y tener la misma pregunta, ¿son creyentes o no son creyentes? Algunos van a decir, bueno, son creyentes carnales. Otros van a decir, bueno, son no creyentes. Y preguntamos, ¿son creyentes o no son creyentes? Y vamos a ver, obviamente en este texto, que hay una categoría de creyente que el mismo apóstol Pablo que le llama creyentes carnales. Pero antes de comenzar, obviamente quiero hacer algunas observaciones generales con referente a eso. Y una de ellas es que el creyente, querido, siempre es llamado a vivir las escrituras de acuerdo a lo que es, no de acuerdo a lo que fue. Eso es evidencia de una vida que está en proceso de ser regenerada y glorificada. Pensar en que el creyente es creyente por el solo hecho de que alguna vez hizo confesión de fe es negar todo lo que dicen las escrituras. Si no, no habrían creyentes falsos, o falsos hermanos, o falsos apóstoles, de hecho como dice Apocalipsis. Pero, ¿por qué? Porque el creyente, querido, es llamado a vivir de acuerdo a lo que es, no de acuerdo a lo que fue. Eso es evidencia de una vida que está en proceso de ser regenerada y glorificada. Y es la idea que no podemos olvidar. Y es algo que vamos a ver en el texto. En segundo lugar, ya que la vida del creyente está en proceso de ser regenerada y glorificada, no podemos negar la evidencia de los deseos pecaminosos que el creyente tiene de su antigua naturaleza. Pensar que el creyente no tiene esos deseos es también ignorar las escrituras. De manera que se establece una conexión, podríamos decir de alguna manera, intensa entre lo que significa ser un creyente como Dios quiere y lo que significa vivir de acuerdo a los deseos de la carne. ¿Cuál de las dos son una realidad? Y eso es algo que vamos a estar viendo en este pasaje. Ambas son realidades. Pero Pablo lo describe de formas interesantes dentro de este texto que vamos a estar viendo a continuación. En tercer lugar, pensar que un creyente puede vivir como incrédulo toda la vida es contradicción de su naturaleza y contradicción de lo que dicen las escrituras. Nadie que diga que es creyente y viva como incrédulo es creyente. Eso es lo que vemos en el transcurso de las epístolas, de los evangelios. Y es algo que no podemos olvidar. De manera que obviamente es importantísimo poder comprender con precisión qué es un creyente carnal y qué es un creyente espiritual. De manera que puedes establecer y analizar tu propia vida, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, analizaos si estáis en la fe. Y es algo a lo que quiero motivarte hoy. Analiza tu vida a la luz de la evidencia de las escrituras y pregúntate, ¿soy creyente o no lo soy? ¿Soy creyente? Y si soy creyente, ¿soy un creyente carnal o soy un creyente espiritual? ¿Qué soy? Y haz los cambios necesarios. Eso te va a ayudar a seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De manera que vamos a ver el texto y dice así. Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, inicia de esa forma. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y obviamente, probablemente va a querer saber de ya todo lo que dice esa sección del capítulo 3, verso 1 al 9, pero déjeme decirle que no voy a alcanzar a terminar todo. Hay mucha información, hay mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Así que tome su Biblia y vea lo que dice. De manera que yo, dice Pablo. Ahora, otra forma de decirlo es así que es la forma en la que te la traduce la Biblia de las Américas. Así que
Aunque literalmente el texto dice, y yo hermanos, eso dice el texto literal. La idea es la que expresa tanto la versión de la Biblia de las Américas como la versión de la Reina Valera 1960, la cual implica una conclusión, en donde se presenta la razón por la cual el apóstol Pablo no les predica con sabiduría de palabra o con un entendimiento humano. Pablo dice al concluirse de manera que yo hermanos no puedo hablaros como espirituales. Recordemos un poco lo que dice anteriormente en el capítulo 2 y el capítulo 1. Fíjense que cuando vemos el mismo pasaje, vemos en el capítulo 2, en la última sección, vemos que el mismo apóstol Pablo presenta al hombre espiritual y al hombre natural. Y dice el texto anteriormente que su palabra y su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Así que ya tenemos una premisa. ¿Cuál es la premisa? Bueno, Pablo no quiso ir a los corintios con sabiduría humana, sino con demostración de poder. Y eso obviamente, ¿por qué? Si vemos el capítulo 1, vemos que los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales. Mas para nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, dice Pablo. Para los gentiles ciertamente tropezador y para los judíos una locura. O al revés, en realidad, no cabe en la mente de una persona natural que aquel crucificado sea sabiduría de Dios. Bueno, sí lo es. Y Pablo dice, para nosotros ciertamente Él es nuestra sabiduría, santificación, justificación y redención, o regeneración. Él es, Cristo es nuestra sabiduría. En Él podemos gloriarnos. Todo lo que sale en realidad del texto es en base a eso. Ahora, ¿por qué? Bueno, debemos recordar obviamente la situación de la iglesia de Corinto, porque debemos recordar que el mismo apóstol Pablo dice que fue informado por los de Cloé que había división entre los hermanos. De manera que el mismo Pablo dice, os ruego pues hermanos, en el capítulo 1 verso 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo parecer. Porque he sido informado de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y empieza a hablar, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que obviamente ninguno ha bautizado, sino un grupo pequeño de hermanos. ¿Por qué? Porque obviamente la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y Pablo empieza a desarrollar su argumento de por qué no fue con sabiduría de palabra, por qué él no hizo como podría haber hecho. No era porque él no tenía la facultad intelectual de poder hacerlo, es obviamente porque los griegos piden sabiduría, anhelan la sabiduría, deseaban la sabiduría, y él obviamente quería mostrarles a Cristo y a este crucificado. De manera que, queridos, que lo que quiere decir el apóstol Pablo es decir, en realidad, el Evangelio, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles, no pude establecer una conversación como si fueran espirituales, porque no lo son. Y eso dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Ahora bien, la palabra espiritual, querido, dentro del texto es... en un sentido neutral puede significar la esfera de lo espiritual, básicamente hablando, en contraste con la esfera de lo que es material y físico, temporal, versus lo que es eterno. Sin embargo, cuando esta palabra está asociada a personas, puede ser utilizada de dos maneras. En primer lugar, puede ser utilizada haciendo referencia a la posición del creyente, y en segundo lugar, a la práctica del creyente en su vida cotidiana. Ejemplo, podemos leer 1 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15 de sus Biblias, y van a notar ahí que dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice el texto, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De manera que en esta sección vemos al apóstol Pablo haciendo una comparación entre dos tipos de hombres. En primer lugar, vemos al hombre natural, no regenerado,
que es descrito en las mismas escrituras como muerto en delitos y pecados, que está llevado por todo viento de doctrina, que es ciego espiritual, muerto espiritual, no tiene vida en sí mismo, no puede hacer nada, es una persona no regenerada, no, es un incrédulo. No hay ni espíritu ni vida en ese hombre, por eso es natural. Tiene la simiente del primer Adán sobre él y la condenación también. Por eso dice ahí el texto, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Muestra la condición del hombre natural. Y en segundo lugar podemos ver a otro tipo de hombre llamado espiritual. Ahora, en este contexto Pablo no está hablando de la práctica del creyente, sino de la posición que éste tiene como espiritual. Podemos ver, obviamente, las escrituras dice en Corintios, de hecho, que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, es nuevo, una persona nueva espiritual, una que ha nacido de nuevo, tiene vida espiritual porque ha creído en Jesucristo. Podemos ver a un hombre posicional muerto y a otro posicionalmente vivo en Cristo Jesús. De manera que en el sentido de posición no existe un creyente que sea parcialmente regenerado o parcialmente espiritual. ¿Ya? No existe ese tipo de hombre en la hablando de posición. O eres creyente o no eres creyente. No hay medios creyentes. O eres o no eres, hablando de posición. Ahora, pensemos en lo siguiente. Un creyente, al creer en Jesucristo como el Señor de su vida, no solo es regenerado y tiene una naturaleza espiritual, sino que también es declarado santo. Y todo eso sucede obviamente en el momento de la conversión, cuando uno cree en el Señor. Cuando vemos ejemplo primero a los Corintios capítulo 1, verso 2, van a notar ahí al principio, se describe la naturaleza santa del creyente como su andar. Ejemplo, si ven ahí, primero a los Corintios 1, 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde el apóstol Pablo habla a los corintios como los santificados. Y esa expresión habla de la posición que el creyente tiene en Cristo Jesús. Por eso dice ahí, a los santificados en Cristo. Somos llamados santos en el momento en que creemos en el Señor Jesucristo, porque Él nos hace santos. En posición. Pero también podemos vivir, obviamente, como podemos vivir de esa forma. No solamente tenemos la posición, que es como debe vivir cualquier cristiano teniendo esa naturaleza, sino que también es llamado a ser santo, lo cual involucra la práctica de la posición en la cual nos encontramos. Si usted es cristiano, debe vivir como cristiano, no como mundano. Y esa es la idea. De la misma manera, cuando vemos 1 Corintios capítulo 14 y 15, se nos habla de la posición del creyente, pero en nuestro pasaje que es Corintios capítulo 3, se nos habla de cómo los corintios andaban aún teniendo esta posición, como incrédulos. Sabiendo que son santos, vivían como no santos. A esto Pablo le dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Ahora, la palabra carnal es la palabra griega surcos, y aunque puede significar muchas cosas como carne, carnal, cuerpo o terrenal, en nuestro texto literalmente significa carnoso, y en este texto se refiere a la naturaleza caída del hombre. Cuando Pablo habla a los corintios, no solo habla de los pecados externos que tenía la iglesia, que era la división. Debemos recordar que en el capítulo 1 dice: pues he escuchado por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones. Algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de Apolos. Y ahí está la discusión, y eso es algo que se veía externamente. Pablo dice: el problema no es solamente externo, el problema es interno. Cuando Pablo habla a los corintios, no solo habla de los pecados, como le digo, de esa forma, externos que se ven, sino de los pecados que son internos. Y obviamente eso es algo que podemos ver en la Biblia. No solamente se nos hablan de la parte externa, sino de dónde nace. Y si bien el creyente es nacido de nuevo, tiene una naturaleza nueva, eso no significa que la vieja naturaleza esté muerta.
Por eso Martín Lutero dijo, obviamente, esa frase que hemos citado al principio. ¿Por qué? Porque él mismo dijo una realidad que el creyente aún vive. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Por eso Pablo también dijo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero también podemos ver, querido, que obviamente esa batalla interna que cada día el creyente debe hacer, debe batallar. Podemos ver ejemplo incluso en Gálatas capítulo 5, versos 19-21, donde se describe la manifestación de la carne, cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del reino de Dios. Fíjense, los que practican, los que viven bajo un patrón de alguno de estos tipos de pecados y cualquier otro tipo de pecado, dicen, no heredarán el reino de Dios. Fíjense, Pablo no está diciendo que el creyente no puede pecar. No, lo que dice Pablo es que los que practican, los que viven así, los que viven como incrédulos, dicen, no heredan el reino de Dios. No entendamos algo. El hecho de que diga manifiestas son las obras de la carne, nos permite entender que ellas nacen del corazón. El mismo Señor dijo, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, ¿se acuerdan? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera. Y eso que nace del corazón se hace. Cuando se hace son manifiestas. Por eso dice manifiestas son las obras de la carne. Se muestran, son visibles. De manera que la pregunta que podríamos hacer es, ¿cómo estoy viviendo hoy? ¿Estoy siendo guiado por los deseos de Dios o por los deseos de mi propia naturaleza caída? ¿Estoy siguiendo lo que Dios quiere que haga o en realidad estoy envanecido pensando que tengo y que sigo la verdad cuando en realidad mi corazón y mi mente están entregados a algún tipo de pecado? De esta manera dice que estas obras de la carne son manifiestas. Se pueden ver incluso en la vida de los creyentes. Podemos ver ejemplo en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, a donde se nos muestra la realidad de los corintios cuando dice el mismo texto, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Lo que Pablo está diciendo, así vivían algunos de los que están en la congregación corintia, así eran ustedes. Se supone que eran así. Recordemos que Pablo está exhortando a los hermanos por su pasividad. De hecho, anteriormente, en los capítulos anteriores, en relación con el pecado del hombre, que sostenía una relación de incesto con su madrastra, en el capítulo 5. Y él dijo, ¿cómo hacen eso? Y yo y mi espíritu ya lo condenamos. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su cuerpo viva. ¿Qué significa? Básicamente él es creyente, pero no quiere arrepentirse. Déjenlo hasta que el Señor haga su obra. Y aún en el capítulo 6 se les exhorta por los pleitos que sostenían entre ellos mismos. Y esto ante los incrédulos. Dice, ¿no hay alguno entre vosotros que sea maduro, que pueda juzgar estas cosas? De la manera que Pablo dice, no erréis, ni los fornicarios, ni de los idólatras, ni los adúlteros, y empieza a dar la lista, y ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era, y se supone. La idea es que era una antigua forma de vida. Ya no deben vivir así. Se supone que esta está en el pasado. Por eso Pablo dice, pero ya no habéis, o mejor dicho, pero ya habéis, fíjense que el texto dice, pero ya habéis sido lavados. Una versión más precisa dice, pero fuisteis lavados. Ya fuisteis santificados. Ya fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Se supone que son santos. Se supone que son, obviamente, fueron lavados, fueron santificados, fueron declarados justos. ¿Por qué viven así? Y querido, eso es una contradicción de términos. De manera que el cristiano carnal es aquel que se deja influenciar por los deseos de la carne, por su antigua naturaleza. Y eso también es por un periodo de tiempo. ¿Cuántos de nosotros podríamos reconocer en realidad que muchas veces, muchas de las cosas que hacemos son manifestaciones del orgullo? Manifestaciones de la carne. Y aún dentro del círculo bautista, muchas de las cosas que hacemos, siendo muy honestos con el Señor y con nosotros mismos, y analizándonos nosotros mismos, las cubrimos con una falsamente llamada piedad, cuando en realidad es orgullo camuflado. Es en realidad cosas que no hay que hacer. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, sí, Señor, yo te pido perdón porque he vivido bajo los deseos de mi carne y no bajo tu voluntad? La pregunta siempre en cuestión es la siguiente: ¿puede un creyente vivir en un estado de carnalidad permanente y aún así ser creyente? ¿Puede una persona creer en Jesucristo y no mostrar evidencias de dicha profesión? Querido, déjame decirte que hay hermanos que piensan que sí. Que una persona puede decir que confesó al Señor y seguir viviendo su vida como normalmente lo hace o lo hace como un mundano. ¿Por qué? Porque piensa que como levantó la mano, oró al Señor, pidió misericordia, ahora es salva. Hermanos, piensa en eso. Veamos qué dice las Escrituras. Si ven en Romanos capítulo 8 van a notar que dentro de ese texto van a ver una lucha que tiene Pablo sobre los deseos de la carne. Y obviamente como la ley obra para que pueda mostrarse también la justicia de Dios y la pecaminosidad del hombre. Pero Romanos capítulo 8, verso 29, hablando de las obras de la carne, nos dice: mas vosotros, dice él, hablándole a los romanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué? Pablo está diciendo en realidad que una persona que vive, y eso habla de permanencia en la carne, ¿no es creyente? Bueno, déjame decirte que sí, eso está diciendo Pablo. Y si alguno dice, básicamente, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. E incluso podemos seguir leyendo cuando dice el mismo texto en Romanos capítulo 2, 8, verso 2 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo no está diciendo que el creyente no puede pecar. Lo que Pablo está diciendo es que un creyente permanezca siempre en ese mismo pecado hasta el día de su muerte. Imagínese a un adúltero que siempre fue adúltero y después que se convirtió sigue siendo adúltero y dice, pero es que Dios me perdonó y cada vez que tengo adulterio con otra mujer, el Señor me perdonó. Eso es menospreciar la gracia del Señor. Pablo dice, no. De hecho, el texto dice que el mismo Espíritu convence a nuestro Espíritu Santo, convence a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. No el pastor, no el hermano, el mismo Espíritu de Dios te va a convencer de que lo eres. La pregunta sigue siendo, ¿puede un creyente, comilla, creyente, vivir en un estado permanente de carnalidad o vivir sin dar evidencia de su regeneración? No, no puede vivir así, no es creyente. Una persona que dice ser creyente, pero que no se ven rasgos permanentes de una regeneración, no es creyente. No estamos diciendo que va a haber frutos rápidos, no. Estamos diciendo que no hay evidencia de su cristianismo. Puede haber dicho, sí, soy creyente, pero si no hay un crecimiento, aunque sea mínimo, querido, ¿cómo podremos decir que es creyente cuando no hay crecimiento? No hay deseo por santidad, no hay deseo por amor del Señor, no hay nada.
De la misma manera, una persona que dice ser cristiana pero que no se somete a Cristo, no es de él, querido. Eso es algo ilógico. Y cuando digo que no se somete a Cristo, no lo digo de una forma que no se sometió por un rato, no, que nunca se somete a Cristo, no le interesa a Cristo nunca. John MacArthur, algo interesante que dice lo siguiente: de modo que un cristiano ya no se caracteriza por el pecado, y esa es la idea, querido. El creyente no se caracteriza por el pecado, ya nunca más presenta su naturaleza básica, pero todavía es capaz de pecar. Y su pecado es tan pecaminoso como el del incrédulo. El pecado es pecado. Cuando un cristiano peca, está dejando prácticamente el ser espiritual, está viviendo en el mismo nivel de los incrédulos. Consecuentemente, Pablo se siente compelido a hablarle a los creyentes corintios como si no lo fueran, como si no fuesen creyentes. Cierro la cita. En otras palabras, querido, ¿un creyente puede vivir o puede actuar bajo los deseos de la carne? Sí, lo puede hacer. ¿Puede vivir en un estado permanente en esa condición? No puede hacerlo. No le está permitido. Vuelvo a decir, si usted antes era ladrón y sigue robando después de haber dicho que es creyente, déjame decirte que posiblemente no seas creyente. Pablo dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para compartir con el que padece necesidad. Y esa es la idea. Fíjense que Pablo dice: no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y ahora, al exhortarle y quizás para suavizar su reprensión, los compara como a niños. Y eso dice, como a niños en Cristo. Ahora, dentro de la vida cristiana hay niveles de madurez, querido, que podemos reconocer. Si ven primero de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14, van a notar ahí que dice: os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes. Tres niveles de madurez espiritual. Ahora bien, hay algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, obviamente, estos son los niveles de madurez. No hay otro nivel de madurez. Ya tenemos a los hijitos, a los jóvenes y a los padres. Cada uno de ellos nos muestra el estado en el que el creyente puede estar. Y la pregunta es: ¿en cuál nivel estás tú? ¿Eres un niño todavía espiritual? ¿Eres un padre o eres un joven espiritual? Y no estamos hablando de la edad de la persona. Estamos hablando de la madurez como creyente. Y aquí explica tres. Bueno, hasta los hijitos, hasta los padres y hasta los jóvenes. Ya cada uno de ellos nos muestra, como les digo, el estado en el que el creyente puede estar. En segundo lugar, si bien se nos habla de un estado de madurez que el creyente está, esto no debe confundirse con el tiempo en que un creyente es creyente. Algunas personas dicen lo siguiente: bueno, ¿por qué esa persona se comporta así, siendo que lleva como 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años en la iglesia? Querido, el tiempo en la iglesia no determina la madurez. Y eso es algo que debes entender. A veces gente piensa, y obviamente honestamente pensamos de una forma lógica: si lleva más tiempo debería saber cómo vivir mejor la vida cristiana, pero no necesariamente. Se supone que debería ser así. Que entre más tiempo pasas con el Señor, más maduro eres, sí, pero no necesariamente significa que la persona, porque más tiempo va a la iglesia, es más madura. Y no confundamos los términos. Algunos falsamente piensan de esa forma. Algunos falsamente podrían pensar de un creyente que lleva años de creyente, que es un joven o un padre en la fe, cuando en realidad es un hijito. Y eso es lo que vemos en este texto. Pablo había ministrado durante 18 meses a los corintios y luego fueron enseñados por más de un maestro, como lo vemos ahí en la disputa de división. Tenemos a Apolos, que en realidad la Biblia lo describe como en realidad una persona elocuente en palabra, poderosa en palabra, y tenemos a Pedro también dentro de esta lista de elite de predicadores juntamente con el apóstol Pablo. Entonces, pensar de que ellos, posiblemente el problema de ellos era los predicadores, queridos. Pablo, Pedro y Apolos, no creo que el problema haya sido en realidad los predicadores. ¿Por qué? Bueno, vemos las evidencias de la Escritura. No tiene que ver con los predicadores. Eso no determina su crecimiento. Fíjense que algo parecido aparece en Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14.
Si tiene su Biblia ahí, Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, hablando de la madurez de los hermanos judíos, israelitas, dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y de algo muy parecido. De hecho, en este texto podemos ver lo siguiente: podemos ver a grandes rasgos el problema del escritor al explicar más sobre el sacerdocio, al querer explicar más sobre el sacerdocio de Cristo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué no puedes explicar más? Bueno, porque os habéis hecho tardos para oír. Y ese era el problema de los hermanos. Sus oídos están tapados, no quieren escuchar. En segundo lugar, debido al tiempo que habían transcurrido en la fe, debían haber sido ya maestros, pero no lo eran. Podríamos aún excusarnos y decir: pero en realidad Pablo estuvo 18 meses, es poco tiempo. O los hermanos Apolo y Pedro en realidad les faltó. Querido, el problema no eran los predicadores, el problema eran los hermanos. Lo mismo que pasa en Hebreos. El problema no eran los predicadores, el problema eran los hermanos. Debían ser ya maestros de las escrituras, pero no lo eran. En tercer lugar, se presenta que la madurez espiritual es directamente proporcional a la obediencia. Como lo vemos, mira lo que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo logramos eso? Obediencia. Uso es el uso de las escrituras y la aplicación de ellas a la vida cotidiana. ¿Cómo podemos crecer más a la imagen del Señor Jesucristo? Ponga en práctica la Biblia. Eso. Personas dicen: ¿cómo puedo dejar de tener este pecado? ¿Ve qué dice la Biblia? Un ejemplo que di hace un poquito atrás dice: bueno, el que hurtaba, no hurte más, no lo haga más, sino que trabaje. Sea práctico. ¿Para qué? ¿Y para qué voy a trabajar? Bueno, para compartir con el que padece necesidad. Para proveer para su casa. Esa es la realidad, querido. Pensar en creyentes maduros es importante. La pregunta sigue siendo: ¿y en qué nivel estás tú? ¿Sigues siendo un niño? Que después de tanto tiempo se te tiene que volver a explicar las mismas cosas que ya se te han explicado porque os habéis hecho tardos para oír. No quieren oír. Como que le entra por aquí y sale por acá y dice: no, sí, se lo entendí, y en realidad no entendió. No es que no entendió, no quiere entender. Y eso dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, fíjense, lo han usado tanto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa? Han llegado a tal punto en que ellos saben cuando algo es verdad y cuando algo no es verdad, cuando algo hace bien y cuando no hace bien. ¿Por qué? Porque han ocupado tanto las escrituras, han visualizado ahí: eso es malo. ¿Por qué? La Biblia nos dice eso. Dios nos dice eso. ¿En qué rasgo de creyente vives tú? ¿Creyente carnal? ¿Creyente espiritual? Analizaos si estáis en la fe. Aquellos que dicen: no sé si en esos dos. Analiza si estás en la fe. De manera que la leche, querido, no era el problema tampoco. No eran los predicadores el problema. No era la leche el problema.
Tampoco eran los maestros, sino la actitud de los hermanos y sus pecados. Era eso el problema. Y seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que decir, Señor, perdóname porque he vivido mi vida, he hecho tales cosas, pensando que estaba bien contigo cuando en realidad no lo estaba? Veo tu palabra y dice todo lo contrario. Cada vez que abro algo, cada vez que veo algo, está tu palabra ahí y me dice, arrepíntate, cambia, que yo no quiero. Querido, pecados no confesados te impiden crecer. Y Dios te va a llevar al crecimiento, a la misma imagen de su Hijo. Y eso implica disciplina del Señor. Eso implica también que el Señor a veces te va a arrastrar hacia la imagen de Jesucristo, aunque tú no quieras. ¿Cómo lo va a hacer? Disciplina, querido. Fíjense que el mismo apóstol Pablo dice, en realidad, os hablé, si volvemos al texto de 1 Corintios capítulo 3, verso 1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Te imaginas tener que criar toda tu vida a un niño? Y al mismo niño. Yo creo que si tú vieras a tu hijo que no crece, y ya han pasado 20 años y sigue siendo el mismo, tú mismo dirías tiene problemas serios. Serios. O si ves que el niño va creciendo poco, algo pasa en su crecimiento. Y iríamos al médico y podríamos decir, Señor, si en realidad pasa algo, y el médico diría, sí, tiene esta enfermedad. Querido, en la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Fíjense que el texto dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso dice el texto, os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces. Y eso es natural para cualquiera que nace. Un bebé recién nacido no querrá ni podrá comer alimento sólido. ¿Por qué? No quiere y porque no puede. Querrá leche. Eso va a querer leche, leche, leche. ¿Por qué? Eso es lo que come un niño. Veo a mi hijo que tiene 8 meses, 9 meses, va para el año y quiere leche. Todo el día quiere leche. Y digo, pero ¿cómo tanta leche? Y mi señora también me dice, ay, ya no quiero darle más leche. Porque todo el día y noche pide leche. Llora por ella. La anhela, le sacia y quiere más. Eso es visible, querido, a todos los que hemos visto a un lactante. De igual manera, querido, pasa con los niños en la fe, que es Nut, que va creciendo de una forma apropiada. Deseará la Biblia, buscará la Biblia, anhelará la Biblia para su propia alma y vida y aplicará la Biblia. Eso es lo que vemos cuando Pedro dice, desechando pues, dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desear como niños recién nacidos. Y la palabra desear es, hágalo ya. Deseen en realidad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. A veces la gente dice, no sé cómo crecer en la fe, querido. Aplica la Biblia, léela, anhélala todos los días, cada momento, en cada segundo. Come Biblia, toma la Biblia y aplica Biblia. La pregunta sigue siendo, ¿en qué nivel estás tú? ¿Cuánto tiempo ha pasado de que eres creyente? Y podrías preguntarte, ¿he cambiado estas conductas pecaminosas o sigo siendo el mismo? Y si sigo siendo el mismo, el problema es, ¿qué es el problema? ¿Soy yo que no he tomado las medidas necesarias para cambiar? ¿O en realidad no sé cómo hacerlo, pero deseo hacerlo? ¿O en realidad no te interesa? Son preguntas que tienes que contestarte. Porque si no las contestas, querido, vas a seguir en el estado en que estás. Y Dios quiere llevarte a conformarte más como el Señor. Para eso Él nos llamó, para eso nos predestinó, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Querido, no nos engañemos pensando de que porque vamos a una iglesia, porque leo simplemente la Biblia, soy creyente, o porque hago tales o cuales cosas, soy creyente. No, la vida cristiana no se mide por lo que sabemos, sino por lo que vivimos.
Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía. Fíjense, una cosa es que no eran capaces, y era verdad, porque estaban recién, eran niños. Él dice, os di a beber leche y no vianda, porque no eréis capaces. Pasado. No tenían la habilidad para poder hacerlo. El problema no es la habilidad, sino que ahora, después de haber pasado tanto tiempo, todavía no son capaces de tomar alimento sólido. Y fíjense, ¿por qué? Porque aún sois carnales. Y eso es algo que debemos preguntar. Porque aún sois carnales, viven aún con ciertos patrones en su vida. Querido, el llamado del Señor a su iglesia es abandonar esos patrones pecaminosos y vivir de acuerdo a los que Dios quiere. Y eso dice Pablo, porque aún sois carnales. Viven así, están viviendo en esa forma. ¿Por qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y es una pregunta retórica. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, si hay entre ustedes este tipo de pecados, hay celos entre el uno con el otro, constantes peleas el uno con el otro, y están disputando el uno constantemente, ¿no sois carnales? ¿No viven como si fuese un incrédulo? Y queridos, lamentablemente los corintios estaban viviendo de esa forma. Habían pleitos entre los hermanos, contiendas, disensiones. Habían personas, como les decía, que se entregaban a juicio el hermano contra el hermano y ante los gentiles. Vemos a otros que están cometiendo incesto, vemos a otros que menosprecian la cena del Señor comiendo impúdicamente sin importar si otros tenían necesidad o no y tomaban la cena del Señor indignamente. Vemos a otros que hacen un mal uso de los dones espirituales para vanagloria. Vemos a otros también que niegan y están negando la resurrección del Señor. ¡Wow! Dice, ¡wow! Y uno podría decir, pero yo puedo vivir así. No, querido, no tienes el permiso. Vives así porque tenemos y luchamos con nuestra naturaleza caída. Pero tenemos las armas para vencer. Tenemos las armas para vencer. Si ven sus Biblias en Romanos capítulo 8, van a notar, como les decía delante, que Pablo luchaba también con los deseos de su carne. Y es algo que cualquier creyente que vea la Biblia va a notar. Fíjense que el verso 1 del capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en posición en Cristo Jesús. ¿Cómo se ve eso? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, por lo tanto el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado de la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, dice, fíjense, no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice él, no os vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y vuelvo a recalcar, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Se fijan? Y eso es algo, querido, que no podemos olvidar. Reconocemos que hay una tensión en el individuo, en el creyente, que se llama antigua naturaleza y nueva naturaleza. Y hay una lucha constante. ¿A quién alimento? Pero vivir solamente en una naturaleza carnal y no manifestar naturaleza espiritual es contradicción de términos decir que se es creyente cuando se vive como no creyente. Para terminar, querido, solamente recordarles, ¿cómo vives? ¿Estás viviendo como un creyente espiritual que está aplicando las verdades del Evangelio para tu vida? ¿O estás viviendo como un creyente natural o carnal, que en realidad está tratando de camuflar su pecado, y algunos no lo camuflan, y justificar su práctica pecaminosa? ¿En qué nivel estás? Hablando de la madurez, ¿eres niño? ¿Eres joven? ¿O eres padre? Y a los que llevan mucho tiempo, querido, en el Evangelio, te pregunto, ¿es necesario volver a recordar las mismas cosas que se te han dicho? ¿Es necesario volver a darte leche y no vianda? Buenas preguntas que tenemos que contestar. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque reconocemos que pecamos delante de ti, y si no reconociéramos eso, te haríamos a ti mentiroso y la verdad no estaría en nosotros, Señor. Pero reconocemos que te necesitamos, Señor, todos los días. Tenemos esta lucha interna del hombre caído, Señor, que si bien está crucificado con sus pasiones y deseos, aún grita, Señor, a nuestros oídos para ir en contra tuya. Ayúdanos, Señor, a no hacer caso, antes bien a poder llevar nuestras mentes y nuestros corazones a la obediencia a ti, Señor. Poder glorificarte, Señor, con nuestras vidas, siendo luminares en este mundo. Y que la gente al vernos pueda glorificarte a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, Señor. Que puedan ver las buenas obras que tú has determinado de antemano para que anduviésemos en ellas y puedan exaltarte a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si vivimos como carnales, Señor, cuando tú nos has dado todas las herramientas para vivir siendo espirituales, Señor. Por satisfacer los deseos de la carne y no los deseos del espíritu. Por, Señor, simplemente un deseo banal y pecaminoso, Señor, de complacencia egoísta. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, y ayúdanos a ser más como tú. Y muévenos, Señor, a ser más como tú. Señor, inclina nuestros corazones, Señor, hacia ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, estamos despedidos. Es bueno poder aprender. Como les dije, no íbamos a terminar la sección, pero la próxima semana la terminamos si el Señor así lo permite. Así que, para los que están en el estudio de Génesis, hoy 18 horas, nos estamos viendo ahí en el canal. Si quieren incorporarse al estudio de Génesis, no hay ningún problema. Y nos estaríamos viendo hoy a las 6 de la tarde. Si quiere invitar a alguien, invítelo nomás, me avisa y lo agregamos y no habría problema. Hasta luego, que el Señor les bendiga, queridos, y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor también en el transcurso de esta semana. ¿Ya? Así que eso, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo. Hasta luego.